Región Emprendedora cuenta con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada nos detiene, Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María y su red de mentores 3IE. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Región Emprendedora, el espacio donde semana a semana conectamos ideas, personas y proyectos que están transformando nuestro entorno. Como todos los martes, los saludo en vivo desde Radio Capísima 104.9 FM y en simultáneo por nuestras plataformas digitales, listos para una nueva jornada de conversaciones que inspiran, que nos hacen pensar y que también abren caminos para el emprendimiento y la innovación en nuestro país. En el primer bloque nos acompaña José Antonio Ryan, cofundador de Celaski, una startup chilena que apoya a importadores y exportadores a automatizar y orquestar procesos de comercio exterior. Y para finalizar, en el segundo bloque nos acompaña José Miguel García, fundador de Rucots, una innovadora startup chilena que también transforma, en este caso, las salas de clase en un espacio de colaboración, de resolución de problemas y sobre todo desarrollo de habilidades para el futuro. Así que como siempre tenemos un gran programa para los emprendedores y las pymes de Chile. Compartan esta transmisión y disfruten del programa de hoy que como siempre está lleno de aprendizaje. Agradecemos también a nuestro auspiciador Arthur & Berner, el primer management center de Latinoamérica, especialista en consultoría, asesoría y formación ejecutiva para empresas de Latinoamérica. Gracias a su apoyo seguimos impulsando el emprendimiento, la innovación y el talento en nuestro país. Y también saludamos a los partners del programa al Instituto 3IE de la Universidad Técnica Federico Santa María y a su red de mentores 3IE, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100 y Nada nos detiene, todos unidos para seguir fortaleciendo y potenciando el mundo del emprendimiento en Chile. ¿Te imaginas coordinar un envío internacional con múltiples actores, actualizaciones constantes y procesos fragmentados? Bueno, esa es la realidad diaria de cientos de empresas que importan o exportan en nuestro país. Un sistema complejo, con poca comunicación y muchos puntos ciegos que al final terminan traduciéndose en retrasos, en errores y en altos costos. Pero hoy conoceremos a una startup chilena que decidió cambiar esa realidad, una solución tecnológica que transforma el caos del comercio exterior en una gestión automática, unificada y predecible. En este primer bloque me acompaña un emprendedor que está revolucionando una industria tradicional y compleja como la del comercio exterior. José Antonio Ryan, cofundador de Celaski, una startup chilena que nació con un propósito claro: ordenar el caos logístico que enfrentan muchas empresas importadoras y exportadoras, y a través de su plataforma Celaski permite automatizar, simplificar y dar visibilidad a procesos que antes estaban fragmentados, eran lentos y hoy costosos. Hoy vamos a hablar de cómo esta solución está ayudando a empresas de distintos tamaños a mejorar su eficiencia, reducir costos y tomar decisiones, todo en un mismo lugar. Así que, José Antonio, bienvenido a Región Emprendedora. Muchas gracias, Alexandro. Gracias por la introducción y, por supuesto, por la invitación. Siempre es un gusto aquí estar, poder un poco compartir con toda la comunidad lo que estamos haciendo, por supuesto, y siempre también motivar a otros emprendedores a seguir avanzando en todo lo que es la innovación, que finalmente es lo que mueve el país y mueve finalmente el mundo. Así, y esa es la idea, visibilizar estas startups que están cambiando las reglas del juego, están marcando un paso más adelante de otros emprendimientos, otros modelos de negocio. José Antonio, para comenzar, cuéntanos un poco en tus palabras, ¿qué es Celaski y qué problema puntualmente buscan resolver? Bueno, nosotros Celaski somos una startup chilena que
tiene un objetivo súper claro particularmente. O sea, nos dimos cuenta que la gestión de la cadena de suministro internacional siempre ha sido un proceso súper complejo, altamente fragmentado. Muchas veces uno dice, no, solo necesito visibilidad en mi proceso logístico, pero la verdad es que es muchísimo más que eso. Nosotros nos dimos cuenta de esto y finalmente lo que quisimos hacer es hacer una plataforma sencilla para importadores y exportadores para que en un solo lugar puedan gestionar los procesos de visibilidad logística de sus importaciones o exportaciones, los procesos financieros derivados de estas compraventas internacionales, pagos de tributos aduaneros, visibilidad a sus encargados comerciales y, por supuesto, todo esto en una plataforma que en sí conversan los datos entre ellos mismos y, por supuesto, les permiten ahorrar tiempos en la misma gestión, disminuir costos adicionales y, en cierta manera, hacer un proceso mucho más sencillo y llevadero. Sí, muchas personas siempre buscan emprender y a mí me preguntan mucho, oye, quiero emprender, da un poco más que dame una idea y el emprendimiento no funciona así. Entonces, ¿desde qué experiencia o desde qué dolor identificaron lo que de alguna otra manera los llevó a crear esta solución? ¿Fue una experiencia personal? ¿Cómo vivieron ese proceso? Claro, mira, nosotros somos 3 socios en particular, que hemos llevado muchos años involucrados en el mundo del comercio internacional. Creo que la mejor forma de poder dar solución a un problema es finalmente vivirlo, conocerlo desde adentro. Y es justamente nuestro caso. O sea, realmente vivíamos lo que era la gestión del comercio exterior, la dificultad de los procesos, la manualidad en la comunicación con los agentes aduanales, con los operadores logísticos, con mis importadores y exportadores. Y eso, en cierta manera, nos llevó a crear nuestro primer negocio, nuestra primera startup, que, bueno, no salió exitoso en sí como empresa, pero sí nos dio el puntapié inicial, nos permitió en el fondo aprender de esos errores del primer negocio para poder posteriormente crear Celaski, en cierta manera. Entonces, ya con la experiencia del know-how de los dolores de los importadores y los exportadores, y la experiencia en el fondo emprendiendo en la industria tecnológica, es que pudimos, en cierta forma, dar puntapié inicial a Celaski. Uh-huh. Y en ese camino, en ese viaje, en ese viaje propiamente tal del desarrollo, ¿qué barreras o dificultades encontraron a la hora de comenzar? Bueno, uno de los puntos clave fue el financiamiento inicialmente. Ya nosotros nos caracterizamos por ser una startup que ha mantenido el bootstrapping durante toda su permanencia. O sea, la verdad, nacimos con fondos propios y crecimos con fondos que íbamos, ya sea captando derivados de ventas que tuvimos o, bueno, recibimos, la verdad, también mucho apoyo de fondos corpos, que siempre son un apoyo para el crecimiento. Entonces, yo te diría que ese es el primer factor que nos dificultó nuestro crecimiento, ¿ya? Pero por otro lado, un poco el tema de siempre estar pensando global, creo que también fue uno de los grandes problemas que tuvimos al inicio. ¿Por qué? Porque es muy diferente crear un sistema para venderlo localmente que crear un sistema con una mentalidad de venderlo globalmente. Y nosotros quisimos nacer de esa forma, de Chile hacia el mundo. Y en este sentido hemos seguido justamente ese paradigma y actualmente ya rompimos principalmente esa barrera hace un par de años y actualmente estamos operando en Chile, en Perú, Colombia, Costa Rica y en otros 8 países alrededor del mundo con empresas multinacionales que operan no solamente en la región latinoamericana, sino en el resto del mundo. Entonces, particularmente ese fue nuestro principal desafío, crear algo no con una mentalidad tan regional, sino global. Exacto. En el comercio exterior, los procesos, como bien lo indiqué y como ustedes conocen mejor, suelen ser muy fragmentados. ¿Qué tan grave es ese problema hoy para las empresas que importan y que exportan? Para que nos hagamos una idea, pongamos un ejemplo. Claro, si yo soy un importador que hago una operación mensual, quizás es muy sencillo resolver el problema. No tengo un problema realmente, posiblemente. Uh-huh. Pero cuando soy un importador frecuente, un importador, como voy a poner un ejemplo, Grupo Amcor, Terramar, AgroSuper, empresas que la verdad el core business de ellos depende de la importación y exportación, que operan cientos de miles o cientos de millones de dólares en operaciones internacionales anuales, ahí se vuelve obviamente un dolor bastante grande, porque por cada operación internacional tengo alrededor de 90 mails. 90 mails de coordinación entre agentes aduanales, entre operadores logísticos, entre proveedores, importadores, exportadores. Entonces, tengo que recopilar mucha información, procesarla para posteriormente alimentar a todos los stakeholders de mi empresa con él. Y ese yo creo que es el mayor desafío, el mayor problema.
que al día de hoy se sigue sufriendo. Y es ahí donde nosotros estamos apuntando justamente con Selaski a apoyar a todas estas empresas importadoras y exportadoras a volver a un proceso tedioso, complejo y difícil de predecir en algo sencillo, automático y completamente predictivo. Uh-huh. Y sobre todo donde el control siempre lo tengo yo. Ese es el punto, exactamente. Sí. Ahora, ¿hay competidores en Chile? ¿Qué diferencia Selaski de quizás otras soluciones o plataformas existentes en el mercado? Claro. Bueno, yo siempre digo no somos los únicos, y yo creo que está súper bien no ser los únicos, pero sí siempre digo que somos los mejores. Nos caracterizamos porque, en cierta forma, gran parte de nuestros competidores enfoca la solución en dar visibilidad logística. En saber, por ejemplo, dónde está un contenedor, en qué parte del Pacífico está y cuándo llega. Pero eso, la verdad, es como la punta del iceberg de la cadena de suministro. Saber dónde está el contenedor, saber cuándo llega el producto, la verdad, es una parte del problema. Aquí el punto es que la cadena de suministro tiene procesos logísticos, tiene procesos comerciales. Tengo un encargado quizás de producción esperando el producto que estoy importando para activar la línea de producción. Entonces, en cierta manera, la gran diferencia que tenemos con ellos es que no solo somos una herramienta de visibilidad logística para saber dónde está el contenedor, permitimos, en cierta manera, sincronizar esta visibilidad financiera, esta visibilidad para los encargados comerciales y esta visibilidad para los encargados de bodega que están esperando el producto, para que, en cierta manera, todos los sectores claves de la empresa tengan esta información literalmente a mano para su propia gestión. Que el financiero sepa cuándo tiene que pagar esos tributos aduaneros, que el comercial sepa cuándo va a llegar el producto, cuándo lo va a tener disponible en planta, estimativamente, o que sepa que hay algún retraso o adelanto. Entonces, la gran diferencia, en cierta manera, es justamente la profundidad en cómo resolvemos el problema. No solo mostramos dónde está el contenedor, sino que abarcamos un proceso de gestión completo. Sí. Al principio mencionabas algunos países en los que actualmente están operando. ¿Qué necesita Selaski, por ejemplo, para operar en, voy a decir, cualquier país, Bolivia? Justamente lo que cambia de la operación en Bolivia versus la de Chile, netamente, y en cada uno de los países, es la tributación aduanera. En cierta manera, voy a poner un ejemplo, te voy a poner el caso. En Chile tenemos el IVA, ¿no es cierto? 19%, que lo tiene que pagar gran parte o todos los importadores que traigan productos hacia Chile. En Perú es el IGD y se paga la SUNAT, y es un menor porcentaje, ¿ya? En México es diferente. Entonces, en cierta manera, esos son los pequeños cambios que nuestra plataforma permite ajustar y, en cierta manera, como ya están parametrizados, nos permite un mayor crecimiento. Y es por eso que para ahora, por ejemplo, incorporamos una empresa que opera en una multinacional que opera en 8 países y la incorporamos en 2-3 meses. O sea, la verdad, la fricción es bastante baja. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo entonces logran integrar a tantos actores en el proceso, desde la logística, finanzas, todo lo que es planning, ventas, bodegas? ¿Cómo lo integran? Justamente la plataforma tiene una serie de módulos que se va alimentando de varias fuentes de información, dentro de ellos del sistema del cliente. Todo proceso, por lo general, una empresa mediana, grande, tiene un sistema estructurado informático. SAP o un RP, SAP, Manager, Softland, Oracle, etc. ¿Ya? Pero de ese sistema informático es donde nace toda la información que posteriormente se migra a Selaski y desde ahí, en el fondo, nosotros tenemos una serie de módulos. El módulo de visibilidad logística, el módulo financiero, que va calculando los tributos aduaneros según los productos que estoy importando, por ejemplo. El módulo de reportería tercero, que permite, en cierta manera, si yo estoy exportando, por ejemplo, que cada uno de mis compradores internacionales pueda ver, tal como cuando tú compras por eBay, por Mercado Libre o por Amazon, que uno ve su producto con las facturas y todo, lo mismo puede ver si yo estoy exportando cada uno de mis clientes internacionales. Entonces, en cierta manera, cada uno de nuestros módulos permite dar cierta visibilidad a cada uno de estos actores o stakeholders de la empresa. Uh-huh. Bien, uno de los beneficios que mencionabas es la visibilidad de la cadena de suministro. ¿Cómo se traduce eso en el día a día para una empresa? La verdad, la visibilidad es vital para todo. O sea, si uno se pone a pensar, dejando un poco el lado, bueno, partamos de lo típico, saber dónde está el contenedor. Saber dónde está el contenedor me sirve a mí para saber si estoy atrasado, adelantado, o estoy a tiempo en base a una importación. Pero por otro lado, le sirve al
al financiero para presupuestar que quizás esa carga no va a llegar en una semana, va a llegar en 3 semanas más porque se atrasó. Por ende, ese tributo aduanero o esos pagos que estaban comprometidos al arribo de una carga se aplazan. Le sirve al encargado de bodega que tiene que planificar la estiba del producto, saber semanalmente cuánta gente va a necesitar para recepcionar los contenedores y evitar sobrecostos por no devolver el contenedor a tiempo. De cierta manera, si bien todo nace de una visibilidad logística, esto se traduce en visibilidad financiera con ciertos datos, en visibilidad operativa para otras personas y en visibilidad comercial para cada uno de los comerciales que, si bien no necesita el producto en la bodega, en el puerto, necesita estimativamente saber cuándo lo va a tener disponible en planta para entregárselo a los distribuidores. Entonces, exacto, todo al estar conectado permite justamente esa interacción a través de ciertos algoritmos que justamente tenemos en la plataforma. Claro, y tiene que ver mucho también con que, de alguna otra manera, es una red de compromisos. Yo me comprometo con proveedores, con clientes, y la plataforma lo que me ayuda en todo lo que has comentado también es a cumplir los compromisos que yo tengo con los distintos stakeholders. Justamente, y eso es muy común, o sea, basta compensar, o sea, si yo soy un importador, mido mucho a mis proveedores, mido en base a sus plazos de entrega, mido que me cumplen en las entregas, mido a mis operadores logísticos para ver si me cumplieron los tiempos. De igual forma como me mide a mí mi cliente cuando llega la carga a Chile y yo se lo distribuyo. Entonces, en cierta manera, es muy relevante mantener esos paradigmas o esos tiempos de cumplimiento, o si es que yo me estoy atrasando, no avisar de algo que tenía que llegar el 23 de julio, avisarle ahora que está atrasado y que va a llegar en 2 semanas, sino poder avisarle ojalá hace 2 semanas atrás cuando el proveedor me dijo que se iba a atrasar. ¿Entiendes? O sea, creo que finalmente, claro, o sea, hay cosas que no dependen de uno, pero siempre es bueno avisarlas o es mejor avisarlas con el tiempo respectivo para anteponerse a las necesidades. No, importante también la data que te genera todo este proceso a lo largo en la medida que estoy importando, estoy exportando, todo eso, todo lo que yo hago al final me genera información y data que a mí me permite medir mejor, tomar mejores decisiones, etcétera. Incluso hasta planificar, obviamente. Claro, totalmente. Finalmente todo este proceso está unido con, tal como tú comentaste, la planificación. O sea, poder tener estos datos, transformarlos en información que también lo ofrecemos a través de Dashboard, le permiten a las áreas de planificación definir si cambiar proveedores, definir qué proveedor tomar según las rutas definidas, definir quizás las nuevas adquisiciones, los requerimientos futuros en base a mis tiempos de adquisición completos. O sea, finalmente aquí, tal como tú dijiste, o sea, la data es clave, pero la tengo que transformar en información útil. Y es ahí donde también se vuelve fundamental esto. Sí. ¿Qué tipo de empresas están usando hoy la plataforma? Mira, nosotros trabajamos con empresas de todos los tamaños. Te diría con empresas pequeñas que mueven 2, 3 contenedores mensuales, hasta con empresas grandes que mueven más de 1000 operaciones mensuales. O sea, te diría, para cada empresa ofrecemos obviamente o requieren de cierta manera ciertos servicios un poco más especializados, pero a grandes rasgos justamente permitimos a través de nuestra plataforma esa flexibilidad de tarifas según los volúmenes operativos. Entonces, en cierta manera, esa persona pequeña, esa empresa chica que importa un volumen, pero que está creciendo y que quiere tener algo esquematizado y sistematizado, también puede utilizar una plataforma, al igual que en gigantes de la industria que necesitan, en cierta manera, optimizar sus procesos. Sí. Imagínate que yo soy un importador, un pequeño importador o mediano importador. ¿Qué esperan los usuarios o qué pueden esperar los usuarios que se animen a probar la plataforma? ¿Tienen una prueba gratuita de X días? Después viene un plan superior. Cuéntame un poquitito sobre la forma en la que yo me puedo vincular como importador o exportador con la plataforma. Totalmente, te comento un poco. O sea, generalmente las empresas que están interesadas o que importan frecuentemente y necesitan una plataforma de gestión, nosotros les ofrecemos la posibilidad de probar la plataforma gratuitamente, sin ningún compromiso, para que ellos mismos puedan, en el fondo, ver cómo van a hacer tracking de sus cargas, cómo van a llevar sus operaciones, qué reportería, KPIs, etcétera, puedo ir obteniendo, etcétera. O sea, posteriormente a eso... ¿Tiene un tiempo esa prueba? Tiene un tiempo definido, exactamente, que se va seteando según las necesidades, pero parte desde los 7 días, ¿ya? Esto te permite a ti también poder identificar cuáles realmente son las necesidades y si es que cumplimos los requerimientos, ¿ya? En base a eso es que pueden definir en cierta manera si seguir avanzando, ¿ya?
Pero, por supuesto, siempre nos enfocamos mucho en entender correctamente el proceso o lo que está buscando solventar la empresa antes de poder pasar a una demo. O sea, de tener súper claro si es que realmente vamos a poder cumplir las expectativas. Uh-huh. Ahora, una vez que paso el proceso de prueba, después tengo planes definidos en base a qué criterios o eso se realiza con... Totalmente. Los planes van a depender mucho del volumen de operaciones, de la cantidad de empresas que estén contratando, si soy un holding o solamente soy una empresa que hace importaciones y exportaciones, si es que tengo X cantidad de usuarios, va a depender mucho, pero el factor fundamental aquí es dos cosas: la cantidad de operaciones y los módulos que tú requieres. Hay módulos que son bastante más especializados, que te ofrecen muchas mayores automatizaciones y eso obviamente tiene algún costo adicional. Sin embargo, la plataforma base cumple generalmente todas las expectativas de los importadores y exportadores que buscan. Uh-huh. Hay una de las fortalezas que destacan el soporte 1-a-1, que creo que es fundamental para hacer que este modelo de negocio funcione. ¿Qué tan importante ha sido ese acompañamiento en el proceso de implementación? Justamente creo que es clave. Esa es la parte clave, en cierta manera, yo creo que para todo sistema. Finalmente creo que todos buscan la personalización en esto, o sea, ojalá me atienda una persona y no una máquina, que una persona me entienda lo que yo necesito. Y creo que es parte de nuestras mayores fortalezas, ¿ya? Nos hemos preocupado mucho de eso, y en este sentido, en todo momento, las empresas tienen un acompañamiento, desde el proceso inicial de la venta, o desde el acercamiento que tienen hacia nosotros, hasta que son clientes año a año, ¿ya? Siempre hay un ejecutivo nuestro que está atento a las consultas, dudas, a nuevos requerimientos. En esta industria también existe mucha rotación en las empresas. Entonces, en cierta manera, también muchos de nuestros clientes necesitan nuevas capacitaciones para estas nuevas contrataciones, ya sea porque incorporó al equipo, etcétera. También ofrecemos estos servicios también sin un costo respectivo. O sea, aquí lo que voy es lo que tú necesites para poder sobrellevar bien tu operación internacional a través de CELAC. Uh-huh. ¿Cómo visualizan el futuro de CELAC? La industria está creciendo. Yo creo que aquí la gran batalla es luchar contra la baja digitalización que tiene la industria. ¿Ya? La industria es una industria que es muy antigua, que es muy a la antigua, voy a decir. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, en este sentido, esa fricción se está viendo actualmente con los cambios de las nuevas generaciones, que son tienen mayor adopción a la tecnología. Esto ha llevado a que, por supuesto, la industria esté creciendo bastante rápido, y es ahí donde nosotros estamos justamente surfeando esa ola. Yo veo Celesky en los próximos 3-4 años, no en los 11 países que te estoy haciendo referencia ahora, sino literalmente en todo el mundo. Y es ahí donde estamos poniendo foco. Tenemos súper claro que tenemos todo lo necesario al día de hoy para combatir con los grandes o pelear con los grandes en la industria que están buscando los mismos objetivos que nosotros, que finalmente lograr una cadena de suministro automática, predecible y fácil de sobrellevar por las empresas. Entonces, en ese sentido, claro, hay un gran desafío ahí por delante. Ok, por otra parte, entonces, ¿qué les faltaría para llegar para concretar esa mirada, esa visión? Tiempo, todo tiempo. Yo creería, o sea, te podría decir que finalmente las empresas siempre tienen prioridades en el desarrollo de digitalización dentro de ellas. Entonces, de cierta manera, claramente no podemos llegar a todas las empresas actualmente. Estamos netamente enfocados en la industria latinoamericana, pero tenemos un foco bastante puesto en las multinacionales. Entonces, eso mismo nos ha permitido llegar a empresas muy grandes y crecer rápidamente, no solamente por Latinoamérica, sino por el mundo. Creo que vamos a seguir esa misma estrategia actualmente. Esa misma estrategia que nos permite, en cierta manera, saltar de país en país sin mayor fricción. Sí. Cuéntame un poco sobre la experiencia que tuvieron con el 3IE. Bueno, mira, aquí yo creo que es fundamental cuando uno está emprendiendo es poder tener acompañamiento. Finalmente, lo que se busca aquí es no cometer los mismos errores que otras personas han cometido y poder avanzar un poco más rápido que el resto. Entonces, escucha muchos emprendedores que se caen una, se caen otra, se caen otra, se caen otra. Creo que es el mejor aprendizaje, pero también creo que lo más inteligente, quizás más que vivir el error uno mismo, que puede ser bastante útil, es vivir o escuchar a otra persona que ya ha vivido el error, para no tener que cometerlo yo, sino que poder avanzar más rápido. Y para eso es vital el acompañamiento. O sea, el 3IE para nosotros lo tuvimos en nuestra primera startup
lo hemos tenido en Selasky actualmente, y ha sido fundamental para el crecimiento que hemos tenido en el corto plazo. Bien. ¿Qué habilidades consideras tú que son importantes que un emprendedor desarrolle desde la experiencia que has tenido con Selasky, en tu experiencia profesional, más allá de por ahí de las habilidades que uno suele comentar que son claves, escuchar, trabajar en equipo, tener ciertas competencias, etcétera? Desde tu experiencia, ¿qué habilidades son importantes para los emprendedores? Totalmente. Bueno, mira, si yo soy de la idea de que primero mirar al lado y buscar a alguien que te apoye. Creo que es difícil emprender solo cuando uno quiere lograr un objetivo grande. Eso es lo primero. Pero lograr a alguien o lograr convencer a alguien o juntarse con alguien que haga bastante fit y que sea complementario. Eso te lo pueden decir también mucho. Sumado a eso, la verdad, yo creo que la resiliencia es vital. Aquí el tema es que los primeros años nuestros fueron súper difíciles. No teníamos ninguna, como lo decíamos en el anterior trabajo, era puro palo. No teníamos ninguna zanahoria. Las zanahorias recién fueron el tercer año. Entonces, en cierta manera, ese aguante de estar convencido de algo, de iterar algo, no estar tan cegado a que no, si yo tengo la razón siempre, escuchar mucho al cliente, escuchar mucho al que sufre el problema, creo que es vital en todo esto. Y por supuesto seguir dándole, insistiendo, porque en cierta manera, si estás escuchando bien a tu cliente, tienes un buen equipo, eres medianamente inteligente para entender esto y transformarlo en una solución, tarde o temprano vas a partir recibiendo esas zanahorias que yo creo que finalmente todos estamos buscando. O sea, creo que eso es vital. Yo diría esos 2 puntos. Un buen socio, un buen equipo y tener el aguante para tener esa persistencia. Y la resiliencia para soportar, aprender, sobre todo en las etapas más tempranas. José Antonio Ryan, cofundador de Selasky. Gracias, José Antonio, por compartir con nosotros y mucho éxito de Quién Más. Gracias, Alexandro. Un gusto haber estado presente acá. No, gracias a ti. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con el último bloque en Región Emprendedora. ¿Necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58.